Seguimos con nuestro propósito de conocer los libros de la Biblia, algunos libros menos conocidos, y hoy día estamos en el profeta Joel. El profeta Joel es el primer profeta de los profetas menores, y los profetas menores son menores no porque no son importantes, pero porque son más chicos. Y el profeta Joel tiene como su lema o su mensaje central, tiene esta idea del día de Jehová, el día de Jehová. Y los profetas del Antiguo Testamento muchas veces nos complica un poco entenderles porque su mensaje es distinto, su contexto es muy distinto del nuestro. Y también están hablando en una poesía, una forma que es muy distinta de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y por eso los profetas muchas veces nos cuesta entender. Pero podemos resumir el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas desde Isaías hasta Malaquías, todos los profetas, podemos resumir su mensaje en esta forma. Hay dos partes, hay dos aspectos. En primer lugar, hay advertencia en el presente. Y eso tiene que ver con muchas veces un mensaje de juicio, un mensaje de venganza de Dios, un mensaje de castigo por sus pecados. Hay advertencia en el presente, pero también en cada uno de los profetas después hay un mensaje de aliento para el futuro. Entonces hay un mensaje de advertencia por los pecados del pueblo de Israel en el presente, pero hay siempre un mensaje de aliento para el futuro. Y así podemos resumir todos los profetas del Antiguo Testamento y me imagino que pueda ayudarnos en todos los profetas, pero hoy día vamos a ver lo mismo en el profeta Joel. Cuando hablamos de los tiempos de Joel, no es muy importante, pero pensando en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham más o menos 2000 años antes de Cristo, Moisés más o menos 1500 años antes de Cristo, tenemos el rey David y el inicio del reino de Israel más o menos en el año 1000 antes de Cristo, y tenemos Esdras y la comunidad de los judíos post-exílicos, más o menos 500 años antes del tiempo de Cristo. Y el profeta Joel se encuentra más o menos aproximadamente 800 años antes de Cristo, y él servía al reino del sur, Judá, en el tiempo cuando hay dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur. Entonces, como dije antes, su tema es el día de Jehová. Y al principio de los profetas menores, tenemos tres profetas, Joel, Amós y Abdías, y estos tres profetas tienen como su mensaje central el día de Jehová. El día de Jehová, y hablan de este día de Jehová. Y estos tres profetas, los primeros tres profetas de los profetas menores, son hablando del día de Jehová. Y es interesante porque Joel habla del día de Jehová para Judá, el reino del sur, su ciudad capital era Jerusalén. Y después Amós habla del día de Jehová, pero para la nación de Israel, el reino del norte, cuya ciudad capital era Samaria. Y el profeta Abdías habla de nuevo del día de Jehová, pero para Edom. Edom, los enemigos de Israel que estaban al sur, los descendientes de Esaú, que estaban al lado de la tierra prometida, y Abdías habla del día de Jehová para Edom. Y estos tres profetas introducen para todos los profetas después este concepto del día de Jehová. Cuando hablamos del día de Jehová, entonces este término, este concepto, no está hablando de un día literal como un día de la semana, pero está hablando de un momento, y este momento es cuando Jehová o Dios visite a su pueblo Israel. Entonces, Él va a venir a ellos, y Él va a venir, Él vendrá a hacer dos cosas, a realizar dos propósitos. En primer lugar, Dios vendrá a juzgar a los que estaban desobedientes con el pacto que Dios hizo con Israel, va a juzgar a los enemigos de Dios en las naciones alrededor de Israel,
Entonces, el día de Jehová es un momento en que Dios juzgue a sus enemigos, a los que habían desobedecido. Pero también hay un segundo aspecto que no solamente viene Dios a juzgar, pero también viene a restaurar. Y esta restauración tiene que ver con tres cosas en particular. Tiene que ver con la tierra prometida, tiene que ver con el pueblo de Israel, no solamente la nación de Judá, pero también todas las 12 tribus de Israel reunidas, restauradas en su tierra prometida, y también la restauración del rey davídico, el rey hijo de David. Y este día de Jehová es un concepto muy importante porque habla de un tiempo en que Dios iba a juzgar a su pueblo, pero después iba a restaurarles y restaurarles en su tierra prometida. Y podemos ver este concepto, a veces habla del día de Jehová en estos términos, también muchas veces habla de en aquellos días. Esta frase también se refiere al día de Jehová. O también esta frase, vienen los días. Muchas veces encontramos esta frase en los profetas que hablan de este día de Jehová, cuando Dios visita a su pueblo Israel para juzgar y después para restaurar. Cuando hablamos del día de Jehová, en el libro de Joel, en el profeta de Joel, tenemos cuatro movimientos, podemos decir, o cuatro secciones. En primer lugar, hay una descripción de una invasión de langostas que llegaron a la tierra de Judá y mató y devoró a toda la comida, a todos los campos de Israel. La segunda sección habla de otra invasión. Esta vez es una invasión no de langostas, de insectos, pero de un ejército extranjero que iba a derrotar a la nación de Judá. Después tenemos, es algo que estamos esperando, después de este castigo, entonces hay una restauración y Joel habla del día del Señor, de Jehová en este sentido que Dios restaurará a Judá para siempre en su tierra, con toda la abundancia de su tierra y en su momento. Y al final hay un juicio, no para la nación de Israel, pero un juicio para todas las naciones alrededor de Israel, para que Israel sea la nación principal de toda la tierra. Así que vamos a ver, y lo que vamos a hacer es un resumen de cada sección, y después yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Joel mismo, después de escuchar este resumen, y espero que tengan un poco más sentido las palabras de Joel cuando los escuchemos. La primera sección habla de una invasión de langostas, y en este momento Joel está hablando de algo que pasó antes, y está diciendo que, mira, ¿recuerdan ustedes que en ese momento llegaron las langostas, devoraron todo, y eso fue un castigo de Dios por nuestros pecados? Y habla de un tiempo en el pasado en que Dios visitó a su pueblo, Judá, pero en juicio, en castigo, y el resultado fue que ellos se arrepintieron. Entonces, el propósito de este día de Jehová, este castigo, esta invasión de langostas, fue para provocar que Israel, o en este caso Judá, el reino del sur, se arrepintiera. Entonces, la primera sección habla de una habitación de Jehová en el pasado, el día de Jehová en el pasado. Habla que de estas langostas, ellos llegaron como una nube de langostas, devoraron todo y resultó una hambruna muy, muy grave en toda la tierra. Y por eso el pueblo de Judá clamó a Jehová y Dios escuchó su clamor y ellos se arrepintieron en ese momento. Ahora vamos a escuchar el primer capítulo de Joel y sus palabras para que podamos entender en primera instancia del día de Jehová, un tiempo de castigo para Judá, pero eso es un ejemplo del pasado que Joel está
llevando para un ejemplo, para ver o pensar bien en la visitación de Dios en el pasado. Libro de Joel, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. La segunda sección, los primeros 17 versículos del capítulo 2, habla de otra invasión. Y es parecido porque en el primer capítulo invadieron una nube de langostas y ahora están invadiendo un ejército de personas, soldados que estaban en contra. Y este está hablando de un momento que está ya del futuro. Y dice Joel que Dios visitará a su pueblo en juicio una vez más para que, con el propósito de que se arrepienta. Entonces, esta visitación de Dios no es el pasado, pero es para el futuro. Una visitación de Dios en el futuro y, como podemos recordar, el día de Jehová tiene en primer lugar advertencia para el presente y después vamos a ver aliento para el futuro. Dios va a juzgar y después va a restaurar. Habla Joel de un ejército que invadirá la tierra y muy parecido a las langostas porque resultará de destrucción total de las ciudades de Judá, de toda la tierra de Judá por causa de este ejército que invadirá la tierra. Y el resultado de nuevo es que el pueblo deberá clamar a Jehová. Entonces, Él es el único que pueda salvar, Él es su única esperanza. Y el propósito de nuevo de este día de Jehová, esta visitación de Jehová en el futuro, es para que su pueblo se arrepiente. Ahora, vamos a escuchar los primeros 17 versículos del capítulo 2, esta sección hablando Joel de este día de Jehová en el futuro en que va a invadir otra arma, otro ejército de soldados en contra de Judá. Capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? La tercera sección de Joel es la segunda parte del capítulo 2, los versículos 18 al 32, y tenemos ahora la esperanza, la restauración. Entonces, podemos recordar que debemos esperar en un profeta del Antiguo Testamento un mensaje de castigo, un mensaje de advertencia para el presente, y después vamos a ver un aliento para el futuro. Y también el día de Jehová habla de un tiempo de castigo, cuando Dios visite a su pueblo para juzgar, pero después iba a restaurar a su pueblo. Y Joel habla de esta restauración y dice que Dios visitará después de esta invasión, Dios visitará a su pueblo en bendición y también derramando su espíritu sobre el pueblo de Israel. Esta restauración de Judá también está hablando del futuro y dice que Dios escuchará a los que claman. Y podemos recordar que en cada instancia hablaba Joel de que el pueblo de Israel clamó a Jehová y Jehová los escuchó. De nuevo, vamos a ver que Dios escuchará a los que claman a él y enviará paz de sus enemigos. Entonces, los enemigos que antes estaban invadiendo a Israel, ahora Dios va a juzgar a los enemigos y va a dar a Israel paz de sus enemigos. No solamente estarán en su tierra en paz, restaurados en su tierra, pero Dios también producirá abundancia física de una manera que el mundo hasta el día de hoy nunca ha visto. Entonces, abundancia de toda parte de la tierra prometida. Y también Dios promete morar en medio de su pueblo. Y hemos escuchado, hemos aprendido antes que siempre fue el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo. Y dice que después de restaurar a Judá, Él morará en medio de su pueblo. Y dice que salvará a todos los que claman al Señor.
Ahora, vamos a escuchar la segunda parte del capítulo 2, la tercera sección que habla de esta restauración futura para la nación de Judá. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Cuando pensamos en esta restauración y las bendiciones para la nación de Israel, obviamente podemos ver que este nunca ha pasado en la historia de Israel hasta el día de hoy. Y de hecho está hablando de algo de futuro para nosotros también. Y nosotros también tenemos la misma expectativa que Dios restaurará al pueblo de Israel. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo y el apóstol Pablo tenía la misma expectativa. Por ejemplo, dice en Romanos 11, los versículos 1 y 2, dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Y dice, en ninguna manera, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y a través de este capítulo habla Pablo de que hay una restauración futura para la nación de Israel y eso dice Pablo que esto va a pasar y dice en ese momento luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces Pablo está hablando de un momento futuro en que venga Jesucristo, el libertador, el Mesías, para apartar de Israel todo su pecado. Y esto también tiene que ver con el nuevo pacto, dice Pablo, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, estamos pensando en un momento futuro en que Dios visitará a su pueblo Israel, que Dios restaurará a ellos, a su tierra, con todas las 12 tribus en su tierra, con paz de sus enemigos y con su rey, el rey de reyes, el rey Jesucristo, hijo de David, en el trono de su hijo David. Ahora llegamos al tercer capítulo y la última sección de Joel, la profecía de Joel. Y en esta sección vamos no solamente a un juicio para Israel, que después tenemos una restauración para la nación de Israel o Judá en este caso, pero también habrá un juicio para todas las naciones gentiles. Y dice que Dios visitará a las naciones en juicio defendiendo su pueblo. Entonces, Dios va a defender a su pueblo Israel de todas las naciones alrededor y de hecho Dios va a juzgar en la persona de Jesucristo, en la persona de su rey, a todas las naciones.
Y habla en esta sección de Dios, el juicio de Dios a las naciones. Y habla en un par de frases y dice que todos van a llegar al valle de Josafat. En este sentido, en este caso, no está hablando de una persona histórica como el rey Josafat, pero está poniendo como nombre a este valle. No es un lugar específico que se puede encontrar en un mapa, el valle de Josafat, pero el nombre Josafat quiere decir Jehová juzga. Entonces, este valle no es un valle que tiene como nombre Josafat, pero es el valle en que Dios o Jehová juzgará a todas las naciones. Y de hecho, este valle también se llama en el versículo 14, el valle de la decisión. Y de nuevo, eso no es la decisión de las personas que están en este valle, pero es una decisión del juez o una decisión del rey. Y él va a juzgar. Y por eso dice Joel, despiértense las naciones. Este juicio no es para el pueblo de Dios, Israel, pero es para las naciones. Y todos ellos van a llegar a este valle y van a comparecer ante el juez, ante el rey de reyes en este valle para ser juzgados por Jesucristo mismo. Dice Joel, Dios juzgará a los enemigos de Israel y en específico a varios de los países alrededor, de las naciones alrededor, porque ellos no ampararon a Israel, porque ellos destruyeron a Israel y por eso ellos van a sufrir el castigo por sus acciones. Dios los juzgará. Y también habla de esta restauración, pero no para las naciones, para Israel. Dios va a juzgar a las naciones, pero al contraste dará abundancia física a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Y de nuevo tenemos la promesa de Dios que morará en medio de su pueblo. Él va a juzgar a las naciones, pero va a morar en medio de su pueblo, Israel. Ahora vamos a escuchar este tercer capítulo de Joel y las palabras de la profecía de Joel en cuanto a este juicio de las naciones. Capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas,
y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Cuando pensamos en este juicio, obviamente nosotros, desde nuestra perspectiva histórica, podemos ver mirando hacia atrás que la persona por la cual Dios va a juzgar a las naciones es la persona de Jesucristo, su Hijo, Jesús, el Mesías. Él va a juzgar las naciones en la valle de Josafat, la valle de Sición. Y podemos saber eso por las palabras de Jesucristo mismo. Por ejemplo, Mateo 25, él dijo de sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, la misma que estaba hablando de Joel. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, cada persona de cada nación comparecerá delante del juez del universo, Jesucristo mismo, y él va a juzgar a ellos y él va a condenar a los que estaban enemigos de Dios y de su pueblo, y él va a salvar a los que han clamado a él, que han pedido su salvación. Pablo habla de lo mismo a los tesalonicenses y dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de externa perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, nosotros tenemos la expectativa que cuando venga Jesucristo a la tierra, Él juzgará no solamente a su pueblo, pero a Israel, pero también a todas las naciones. Y los que están opuestos a Jesucristo, a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecen al Evangelio, ellos van a sufrir esta condenación, esta pena de eterna perdición. Y obviamente es algo muy pesado, muy difícil entender y recibir. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo se puede escapar de este juicio? ¿Cómo se puede estar al lado de Jesucristo en vez de recibiendo el juicio de Jesucristo, el castigo de Jesucristo? Y Juan 3 dice en términos muy claros para todos nosotros, el que cree en el Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la división en este juicio de las naciones, de cada persona, de cada nación, delante de Jesucristo, será así. Los que creen en Jesucristo, ellos van a recibir vida eterna. Y los que no creen en Él, que los que han rehusado a creer en el Hijo, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Así que tenemos en la profecía de Joel el día de Jehová, un tiempo en primer lugar de castigo y después restauración para su pueblo Israel. Tenemos 4 secciones, una invasión de langostas, que es un ejemplo cómo va a invadir un ejército ajeno para juzgar a Judá, a la nación de Israel. Y después de este castigo, ellos van a clamar a Dios y Dios va a restaurar la nación de Judá en su tierra con toda la abundancia y va a juzgar a todas las naciones después. Y todo eso en la persona del Rey, Hijo de David, Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así tenemos la profecía de Joel hablando del día de Jehová en el futuro y puede ser un poco difícil para nosotros entender todo eso, pero también podemos entender que Jesucristo vendrá y Jesucristo vendrá a juzgar y también a reinar y a restaurar a su pueblo Israel.